Hola, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal están? ¿Qué han hecho todo este tiempo? Mándenme un saludito, escríbanme alguito para que me digan cómo están, cómo han estado. Hace mucho tiempo que no sabemos la una de la otra. Bueno, la verdad es que yo estuve un poquito malita, aún me estoy recuperando. Yo era una de las que pensaba que a lo mejor ese virus eh, no era tan serio, no era tan fuerte como lo pintaban, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso sucede cuando nosotros tenemos experiencias ajenas, porque siempre hablamos desde nuestra experiencia, desde nosotros que somos los que más nos conocemos. Por eso yo siempre he pensado que los mejores testimonios que se dan no son los que cuentan los demás, son los que nosotros mismos contamos. Las cosas que nosotros hemos vivido, las que vivimos con la familia, las que vivimos con nuestros hermanos, las que vivimos en las congregaciones, en nuestras casas y con nosotros mismos, en la vida, en intimidad con el Eterno. Y todo esto es lo que nos hace dar un testimonio, que es lo que decimos que son mis experiencias, no las experiencias de los demás. Y hablando de las experiencias, nosotros hemos leído en las escrituras eh, eh, y muchas formas de cómo nos habla el Eterno de la muerte, ¿verdad? Los que durmieron, los que descansaron. La palabra nos es clara en toda la área de la extensión de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Solo que nosotros hemos visto que entre nosotros mismos y entre los muy estudiosos de la palabra se nos ha olvidado una cosa, o no la hemos podido entender, o no la hemos digerido, y hablamos mucho de la blasfemia contra el Espíritu Divino, la blasfemia contra Dios, todo lo que la palabra nos habla que es abominación delante del Eterno. Estudiamos nosotros la palabra y vemos por todas partes lo que el Padre dice: no heredarán el reino de los cielos. Y entonces hay una lista de que el borracho, el homosexual, todo esto, ¿verdad? Y entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros es que esa palabra la está hablando a la congregación. Esta palabra va directamente a los seguidores de Yeshua, porque no tenemos un padre injusto que de pronto condene a los que no conocen su nombre. Hace mucho tiempo yo les decía que las personas que se apartan de los caminos del Eterno es porque no le conocieron. Y la verdad es que podemos ver la gente que lleva muchos años estudiando la palabra, o enseñando la palabra, o predicando la palabra. Pero estas personas no tienen un encuentro. Ellos conocen los milagros por medio de la palabra, ellos conocen los milagros por medio de los enfermos que se han sanado por la palabra. eh, Conocen cómo Yeshua levantó al paralítico, cómo le dio vista al ciego, cómo le dio eh, eh, le sanó la mano al hombre que tenía su mano seca. O sea, vemos todos estos milagros y la gente los ve, y gente que ha vivido y los ha visto, pero no lo conocen a él. Conocen las obras de él, pero no lo conocen a él. Entonces, cuando no se conoce, cuando conocemos todas las obras, nos hemos conformado. A lo mejor con eso es más que suficiente. Pero la misma palabra nos enseña a no ser conformistas. El ser conformista nos lleva a quedarnos estancados. El estanque
es algo que no se mueve. Recordemos que dice la palabra que cuando los enfermos llegaban al estanque, ellos esperaban que bajara el ángel a mover el agua. Entonces nos damos cuenta que el estanque tiene que ser movido y movido por el Espíritu Divino. Entonces, si este estanque no se mueve, estamos en una quietud. Y esto nos lleva a cada día entender menos el propósito de lo que tiene la palabra para nosotros. Cuando alguien se muere, hemos visto que la mayoría de la gente escribe en las redes sociales, que Dios le tenga descansando en su gloria. La gente dice, el Julanito ya partió con el Señor. Julanito ya murió y está con el Señor, ¿verdad? Y entonces dice, empiezan a escribir todo este rollo en las redes sociales y no sabemos cómo murió esa persona, no sabemos qué intimidad tenía él con el Eterno, y eso es una blasfemia delante del Eterno. Porque, a ver, usted no estaba con él el día que esa persona murió. Usted no conoce la condición de vida de esa persona para que usted escriba y diga que el Señor se lo llevó y que ya está habitando con él. Primer punto. Es una blasfemia, porque hay dos formas de blasfemar en contra del Eterno. Esa es una. Decir que Julanito murió y se fue con el Señor es una blasfemia. O decir que Julanito se murió y se fue al infierno es una blasfemia, porque tú y yo no conocemos esa parte, ese último momento de esa persona que partió de este mundo. Fíjese la diferencia. Partió de este mundo. Pero yo no encuentro en las escrituras, mis amados, no encuentro en las escrituras que uno solo de los que hayan muerto esté escrita la palabra que se fue con Dios. Ninguno. Cuando muere Jacob, dice la palabra que murió Jacob y fue enterrado con sus muertos, o sea, con su descendencia, los que habían muerto primero que él, con Abraham y con todos ellos, ¿verdad? Cuando muere José, también dice que los huesos descansaron y que fueron llevados por el pueblo de Israel a la tierra prometida para que descansaran allá con sus muertos. También vemos que cada que alguien muere, dice, y durmió, Sara durmió, Raquel durmió. Ahí no dicen que estos siervos del Eterno murieron y se fueron con el Eterno. Es una blasfemia. Porque fíjense ustedes que aun cuando muere el pobre y el rico, ¿dónde va el pobre? Al seno de Abraham. Ahí no dice que fue y que está descansando en la paz del Señor y que murió y que está con el Señor y que ya lo tiene en su gran gloria y que ya lo tienen en el trono de la gracia y no sé cuántas cosas que escriben por todas las redes sociales cuando se muere una persona. Eso es blasfemia, hermano. Yo estaba analizando esto en estos días que estuve pues así como tan descompuesta mi salud y yo decía, pero ¿cómo el hombre se viene a inventar eso? El hombre lee las escrituras y es una costumbre de todos. Todos dicen, no, porque es que ya partió con el Eterno. No, el Eterno le llamó. Hay un lugar de reposo. Fíjense en ustedes que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y para cada una de ellas hay una promesa. El cuerpo, como es polvo, volverá a ser polvo. Eso lo sabemos tú y yo. El espíritu, como es del Eterno, que fue lo que sopló en la nariz de Adán,
entonces el espíritu vuelve al eterno. Entonces, ¿qué es lo que muere de nosotros? El alma. Y esa alma es la que va a un descanso, a un reposo. Esa es la que duerme con sus muertos. Esta alma no está en el cielo, esta alma no está en el infierno. Por Dios, fíjense que nosotros hablamos de amar al Eterno, de conocer la palabra, y hay gente que estudia demasiado bien la palabra, estudian las raíces hebreas, estudian la religión cristiana, estudia la religión evangélica, hay multitudes de clases de estudios de la palabra en el internet. Y todos los que van enseñando la palabra van enseñando lo mismo. ¿Lo mismo de qué? Del que el que muere fue que partió con el Señor. No partió de esta tierra, hermano. Ya partió de aquí, se le llegó la hora de viajar y esa alma está esperando. Esta alma sigue esperando la venida de Yeshua por segunda vez. Sepa y entienda usted que la palabra nos enseña que cuando el Eterno muere, Él va por las llaves de la vida y de la muerte. Entonces, la palabra dice que bajó al corazón de la tierra y le arrebató las llaves ¿a quién? Aparte de eso, también vemos como en Juan dice que cuando Yeshua muere, se levantaron los muertos y caminaron y los vieron caminar por Jerusalén. O sea, que en el infierno no hay almas y en el cielo tampoco. Yo no sé cuál fue la persona que se inventó o si se lo soñó o si verdaderamente fue una visión. Yo una visión así no lo hubiera contado. De que en el infierno estaban los fulanitos que le sirvieron al enemigo y las mujeres que le sirvieron al enemigo estaban allá con candela por todas partes y que estaban allá las mujeres siendo violadas por serpientes, mujeres prostitutas. Eso tal vez ustedes lo habrán escuchado, ¿verdad? Y claro, yo creo que desde ahí es donde viene un desorden mental, que la gente se va imaginando cada día más cosas y lo que se imaginan lo afirman y lo afirman por la palabra. Y eso es una blasfemia. Tú como creyente o como cristiano o como la forma de cómo tú veas tu religión, analiza que ninguno ha muerto con el Señor. El Señor les ha llamado porque el tiempo se les ha acabado en esta tierra. Todos tenemos un tiempo, dice la palabra, que todo tiene un tiempo, tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de plasmar, tiempo de reír y tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo. Entonces, a las personas que ya han partido de este mundo, ya será su ciclo, se les acabó su ciclo. Entonces, ¿qué pasa? No es que se fueron a vivir al cielo ya, están allá en el descanso de la paz, como dicen las personas y lo escriben en internet, no. Están en un lugar de reposo, esperando la venida del Eterno, esperando la venida de Yeshua. Así como nosotros hoy esperamos la venida de Él, los muertos, aquellos que partieron de esta tierra, también están esperando esa venida. Así que yo te animo a que estudies un poquito más si verdaderamente lo que tú estudias de la palabra, tienes que mirar bien, porque en ninguna parte dice que los que murieron se fueron con el Eterno. No, ninguno. En ninguna parte tú vas a encontrar eso.
Partieron y murieron y descansaron sus huesos o descansaron con sus muertos o están en el seno de Abraham. Es el que más claro queda en el seno de Abraham, pero no están con el Eterno. Pidamos perdón porque la blasfemia contra cualquier humano es fuerte, pero imagínense cómo es de fuerte contra el hacedor de la vida. Eso lo tenemos que pensar muy bien y mirar qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos enseñando a través de la palabra. Dios les bendiga.